Una emocionante historia de redención, amor, pasiones y nuevos comienzos. Para salvar la vida de su padre, ella vendió su dignidad, aceptando ser la esposa de fachada de un millonario frío, atormentado por un pasado de abandono. Lo que comenzó como un contrato sin amor, explotó en un escándalo público que reveló secretos enterrados y forzó a ambos a confrontar la verdadera cara del amor y la traición. No te pierdas esta historia hasta el final, te sorprenderá. Si te gustan las historias de amor y romance, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Publicamos videos como este todos los días. Continuemos. El melancólico sonido del piano resonaba por el pequeño apartamento mientras Isadora Campos tocaba la misma sonata por 10ª vez esa mañana. Sus delicadas manos se deslizaban por las teclas con la precisión de quien ha dedicado su vida entera a la música. Pero hoy, ni siquiera Chopin conseguía calmar el torbellino en su pecho. El sobre blanco sobre la mesa de la cocina parecía quemarle los ojos con cada mirada furtiva. Una factura más del hospital, otra deuda que se acumulaba como una montaña imposible de escalar. A sus 24 años, Isadora había construido su vida en torno a dos pilares: la música y la familia. Hija única de un profesor jubilado, había crecido entre partituras y sueños de un día convertirse en una pianista reconocida. Su padre, Joaquín Campos, siempre fue su mayor impulsor, trabajando doble turno para costear sus clases particulares y la facultad de música. Pero hace 3 meses, un derrame cerebral repentino lo había cambiado todo. Ahora yacía en una cama de hospital dependiente de cuidados intensivos que costaban una fortuna que simplemente no poseían. Isadora cerró el piano y caminó hasta la ventana del modesto apartamento en la colonia Doctores. Abajo, la vida seguía su curso normal, pero para ella cada día era una lucha desesperada contra el tiempo y las circunstancias. Había vendido todo lo que pudo, sus joyas, sus libros, incluso el piano antiguo que había pertenecido a su abuela. El instrumento que tocaba ahora era prestado de una amiga de la universidad, un recordatorio constante de cómo su vida se había desmoronado. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos sombríos. Isadora corrió a abrir, esperando encontrarse con la vecina que a veces le traía guisados para la cena. En cambio, se encontró con un hombre impecablemente vestido, de traje Armani y zapatos italianos, que probablemente costaban más que su alquiler anual. Al otro lado de la ciudad, Arturo Montenegro firmaba otro contrato millonario en su oficina del último piso de un rascacielos en Paseo de la Reforma. A sus 38 años, había construido un imperio inmobiliario que hacía temblar incluso a los empresarios más experimentados de Ciudad de México. Sus manos, que nunca conocieron el trabajo manual, se movían con precisión quirúrgica sobre los documentos, cada firma representando millones en transacciones. Arturo era un hombre que no creía en coincidencias, destino o cualquier forma de sentimentalismo. A los 12 años había aprendido de la forma más cruel que el amor era una ilusión peligrosa. Su madre, a quien adoraba, había abandonado a la familia por otro hombre, dejándolo con un padre amargado y un hermano menor que había crecido compitiendo por las migajas de afecto. Desde entonces, Arturo había transformado su corazón en una fortaleza de hielo, usando el dinero y el poder como sus únicas armas confiables. Pero ahora, incluso toda su fortuna estaba bajo amenaza. El testamento de su padre, descubierto tras su reciente muerte, contenía una cláusula que Arturo jamás podría haber imaginado, para asumir el control total de la herencia familiar, incluida la empresa que él mismo había expandido. Arturo debía estar casado en un plazo de 6 meses. De lo contrario,
Todo pasaría a su hermano Marcelo, un hombre que Arturo sabía que era incapaz de mantener el imperio construido con tanto sacrificio. Señor Montenegro, la voz de su secretaria lo sacó de sus pensamientos. El investigador privado está aquí con el informe que usted solicitó. Arturo asintió, ajustándose la corbata de seda. Había contratado al mejor detective de Ciudad de México para encontrar a la candidata perfecta para su esposa de conveniencia. Necesitaba a alguien lo suficientemente desesperada como para aceptar el acuerdo, pero lo suficientemente discreta como para no causar problemas. Alguien que entendiera que aquello era puramente un negocio. El investigador entró llevando una carpeta discreta. Encontré 3 candidatas que se ajustan a sus criterios, señor. Todas están en situaciones financieras desesperadas. Son bien educadas y no tienen relaciones sentimentales que puedan complicar el acuerdo. Arturo hojeó los dosieres con el mismo interés frío que dedicaba a cualquier otro negocio. Se detuvo en la tercera foto. Una joven de ojos oscuros y expresión melancólica, cabello castaño recogido en un moño sencillo. Isadora Campos, 24 años, estudiante de música, hija de profesor jubilado internado en estado grave. Esta, dijo Arturo, golpeando con el dedo la foto, tiene la apariencia adecuada para los eventos sociales y su situación familiar garantizará su discreción. Prepare el primer contacto. 2 horas después, Isadora abría la puerta de su apartamento a un hombre que cambiaría su vida para siempre. Arturo Montenegro estaba allí, imponente e intimidante, con sus ojos azules fríos que parecían evaluar cada detalle del modesto hogar. Señorita Campos, su voz era grave y controlada. Necesito hablar con usted sobre una propuesta que puede resolver todos sus problemas financieros. Isadora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en ese hombre que la hacía estar segura de que, cualquiera que fuera su propuesta, su vida nunca volvería a ser la misma. Isadora retrocedió instintivamente, sus dedos apretando la manija de la puerta. El hombre frente a ella emanaba un aura de poder que la hacía sentirse pequeña y vulnerable. Arturo Montenegro había reconocido el nombre en cuanto se presentó. Era una leyenda en los círculos empresariales, un magnate cuyo rostro adornaba las portadas de las revistas de negocios. «No entiendo», murmuró ella, la voz temblorosa. «¿Cómo sabe usted sobre mi situación?» Arturo entró sin ser invitado, sus ojos recorriendo el ambiente con la frialdad de un evaluador. El apartamento estaba limpio, pero claramente marcado por la pobreza, muebles antiguos, paredes que necesitaban una nueva capa de pintura y ese piano prestado que ocupaba casi la mitad de la diminuta sala. «Señorita Campos, me aseguro de conocer todos los detalles antes de hacer cualquier negocio», dijo él, ajustándose los puños de la camisa. «Sé que su padre está internado desde hace 3 meses, que las facturas hospitalarias ya superaron los 200,000 pesos y que usted tiene exactamente 15 días antes de que el hospital suspenda el tratamiento». Las palabras golpearon a Isadora como cachetadas. Sintió que las piernas le flaqueaban y se apoyó en la pared, con los ojos llenándose de lágrimas que luchó por contener. «¿Qué quiere usted de mí?», preguntó, la voz apenas un susurro. Arturo sacó un sobre del bolsillo interior de su saco, colocándolo sobre la mesa de la cocina junto a las facturas atrasadas. «Necesito una esposa, temporal, 1 año, como máximo. A cambio, liquido todas las deudas de su padre. Le garantizo el mejor tratamiento médico disponible y además le pago 500,000 pesos. Isadora parpadeó varias veces, como si no hubiera oído bien. «¿Una esposa? Pero yo no entiendo. ¿Por qué yo?» «Porque usted es perfecta para lo que necesito». Arturo respondió con la misma frialdad con que discutiría una transacción inmobiliaria.
educada, discreta, sin relaciones sentimentales que puedan complicar el acuerdo. Y principalmente lo suficientemente desesperada como para aceptar. La brutalidad de las palabras hizo que Isadora retrocediera aún más. «Desesperada», repitió ella, una mezcla de rabia y humillación tiñendo su voz. «¿Así es como usted me ve?» Por primera vez, Arturo pareció vacilar. Había algo en la forma en que ella dijo esas palabras, una dignidad herida que lo incomodó de una manera que no podía explicar. Sus ojos se detuvieron en el rostro de ella, piel clara marcada por la preocupación, labios temblorosos, pero la barbilla erguida en un gesto de orgullo que contrastaba con su situación desesperada. «No se trata de cómo la veo», dijo él, forzando la voz a permanecer neutra. «Es un acuerdo comercial. Usted me ayuda a resolver un problema legal, yo resuelvo sus problemas financieros. Así de simple». Isadora caminó hasta la ventana, abrazando su propio cuerpo. Afuera empezaba a llover, las gotas escurriendo por el cristal como las lágrimas que ella no permitía que cayeran. ¿Qué tipo de problema legal exige un matrimonio? «Eso no es asunto suyo», Arturo respondió secamente. «Usted solo necesita saber que será un matrimonio de fachada, algunas apariciones públicas, algunas cenas sociales, nada más allá de eso». El silencio se extendió entre ellos, lleno solo por el sonido de la lluvia. Isadora podía sentir el peso de su mirada en su espalda, una sensación extraña que la hacía ser consciente de cada uno de sus movimientos. Cuando finalmente se dio la vuelta, encontró a Arturo observándola con una intensidad que la hizo sonrojar. «Necesito pensarlo», dijo ella, la voz más firme ahora. «Tiene hasta mañana», Arturo respondió, caminando hacia la puerta. «Mi chofer vendrá a buscarla a las 9 de la mañana. Si está interesada, suba al coche. Si no, él seguirá su camino». Isadora lo siguió hasta la puerta, una pregunta quemándole los labios. «¿Por qué yo? Realmente, Ciudad de México está llena de mujeres que aceptarían una propuesta como esta». Arturo se detuvo, la mano en la manija. Por un momento, Isadora pensó que no respondería. Cuando finalmente se dio la vuelta, había algo diferente en sus ojos, una sombra de vulnerabilidad que desapareció tan rápidamente que casi pensó haberla imaginado. «Porque usted es la única que no me mira como si yo fuera un premio a ser conquistado», dijo él, sorprendiendo a ambos con la honestidad de la respuesta. Después de que él se fue, Isadora se quedó parada en la puerta por largos minutos, el sobre aún intacto sobre la mesa. Su mente racional le decía que aquello era una locura, que casarse con un extraño, aunque fuera temporalmente, era demasiado peligroso. Pero la imagen de su padre en la cama del hospital, cada día más frágil, la hacía considerar lo impensable. Esa noche no pudo dormir. A cada hora que pasaba, recordaba algo sobre Arturo Montenegro que no podía quitarse de la cabeza. La forma en que había observado su apartamento, no con desprecio, sino con algo que parecía casi curiosidad, la manera en que su voz se había suavizado cuando ella mencionó estar desesperada. Y principalmente aquel momento en la puerta cuando bajó la guardia por una fracción de segundo. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, un Mercedes negro se detuvo frente al edificio. Isadora observó desde la ventana durante 5 minutos, el corazón latiéndole desbocado. Dentro del coche, sabía que encontraría a Arturo Montenegro esperando una respuesta que cambiaría el curso de ambas sus vidas. Con las manos temblorosas, tomó su bolso y bajó las escaleras sin saber que ese sería el primer paso hacia un destino que ninguno de los dos podría haber previsto. El registro civil era frío e impersonal, exactamente como Arturo había planeado.
Isadora estaba a su lado, vistiendo un simple vestido azul marino, el único que poseía que pudiera ser considerado apropiado para una boda, aunque fuera de fachada. Sus manos temblaban ligeramente mientras firmaba los documentos, y Arturo notó que ella evitaba mirarlo directamente. «Felicidades a los novios», dijo el oficial del registro civil con una sonrisa protocolaria, extendiendo el acta de matrimonio. «Les deseamos una vida larga y feliz juntos». Isadora tragó saliva. La ironía de la situación era casi insoportable. Allí estaba ella, a sus 24 años, casándose con un hombre que apenas conocía, en una ceremonia que duró menos de 15 minutos. Cuando imaginaba su boda, siempre había soñado con una pequeña celebración rodeada de amigos y familia, con flores y música, no con un acuerdo comercial sellado en un registro civil austero. «Vamos», dijo Arturo, tocándole ligeramente el codo. «Tenemos que ir al hospital, parte del acuerdo». Durante el trayecto silencioso hasta el hospital, Isadora observó a Arturo por el rabillo del ojo. Él parecía completamente impasible, como si acabara de firmar cualquier otro contrato. Pero ella notó que sus dedos tamborileaban nerviosamente en el tapizado de cuero del coche, una pequeña fisura en su armadura de indiferencia. En el hospital, Arturo se sorprendió con la transformación que se operó en Isadora. En el momento en que ella entró en la habitación de su padre, su postura cambió completamente. Se volvió más ligera, más cálida, besando delicadamente la frente del hombre inconsciente en la cama. «Papá, quiero que conozca a alguien», dijo ella, con una naturalidad que impresionó a Arturo. «Este es Arturo, mi esposo». Arturo se acercó a la cama, observando al hombre frágil que respiraba con dificultad. Joaquín Campos no podía tener más de 55 años, pero la enfermedad lo había envejecido prematuramente. Había algo conmovedor en la forma en que Isadora le arreglaba el cabello, le ajustaba la manta, le hablaba como si pudiera oírla. «Él fue un gran maestro», dijo ella, notando la mirada atenta de Arturo. «Enseñó literatura en escuelas públicas por más de 20 años. Siempre decía que la educación era lo único que nadie te puede quitar». «¿Y su madre?» «Murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer». Isadora acarició la mano inerte de su padre. «Desde entonces, somos solo nosotros. 2. Él trabajó en 2 empleos para darme clases de piano, para que yo pudiera estudiar música. Nunca se quejó, nunca dijo que fuera difícil». El silencio en la habitación estaba lleno solo por el sonido de los monitores. Arturo observó a Isadora cantar bajito una melodía suave, y algo en su pecho se oprimió. Había tanto amor en ese simple gesto, tanta devoción genuina. Era algo que él nunca había experimentado, ni siquiera cuando era niño. «Canta bien», dijo él, sorprendido por haber hablado. Isadora sonrió por primera vez desde que se conocieron. «Él siempre me pedía que cantara esa canción. Era la favorita de mi madre». Cuando salieron del hospital, Arturo estaba más silencioso de lo normal. Isadora notó que parecía perdido en sus pensamientos, una expresión casi melancólica en su rostro, habitualmente impenetrable. «¿Puedo preguntar algo?», dijo ella, rompiendo el silencio en el coche. «Puede preguntar. No prometo que responderé. ¿Por qué nunca se casó antes? Quiero decir, de verdad». Arturo tardó tanto en responder que Isadora pensó que no lo haría. Cuando finalmente habló, su voz estaba más baja, casi vulnerable. «Porque aprendí temprano que la gente siempre se va», dijo él, mirando por la ventana. «No importa cuánto las ames, no importa cuánto las necesites. Al final, siempre encuentran algo mejor». Isadora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había un dolor profundo en esas palabras, una herida antigua que aún sangraba.
Alguien lo lastimó mucho, ¿verdad? Arturo se volvió hacia ella, sus ojos azules encontrando los de ella. Por un momento, Isadora vio más allá de la fachada fría. Vio a un niño herido que había construido murallas alrededor de su corazón. «Mi madre», dijo él simplemente. «Ella me abandonó cuando tenía 12 años. Dijo que me amaba, prometió que volvería. Nunca más la vi». La confesión flotó en el aire entre ellos como un puente frágil. Isadora sintió una voluntad inexplicable de tocar la mano de él, de ofrecer algún tipo de consuelo, pero Arturo ya se estaba recomponiendo, la máscara de indiferencia volviendo a su lugar. «Hemos llegado», dijo él, indicando el imponente edificio residencial en Polanco, su nuevo hogar. El apartamento era deslumbrante, piso de mármol, ventanales de piso a techo, muebles de diseñador. Pero para Isadora parecía frío e impersonal, como un showroom de tienda de muebles. «Su habitación está ahí», Arturo indicó un pasillo. «Yo me quedo al otro lado del apartamento. Tenemos espacios separados, como se acordó». Isadora asintió, caminando hasta la habitación que sería suya por los próximos meses. Era más grande que su antiguo apartamento entero, con un closet y una vista espectacular de la ciudad. Pero cuando se sentó en la lujosa cama, se sintió más sola que nunca. Más tarde, cuando Arturo pasó por la cocina para tomar agua, encontró a Isadora sentada al piano de cola que dominaba la sala de estar. Ella tocaba la misma melodía que había cantado en el hospital, pero ahora había una tristeza profunda en la música. «Usted no dijo que sabía tocar», dijo ella sin dejar de tocar. «No sé», Arturo respondió, pero se acercó al piano. «Sus manos dicen lo contrario». Isadora sonrió tristemente. «Tiene callos en los dedos, pequeños, antiguos, pero aún visibles». Arturo se miró las manos, sorprendido. «Toqué cuando era niño. Paré después de que mi madre se fue». «¿Ella le enseñó?» «No, aprendí solo. Era lo único que me hacía sentir menos solo». Isadora paró de tocar y lo miró. «Usted no necesita fingir conmigo, Arturo. No cuando estamos solos». Por un momento, Arturo pareció considerar sus palabras. Entonces, lentamente se sentó a su lado en el banco del piano. Sus manos se cernieron sobre las teclas, hesitantes, como si tuvieran miedo de despertar recuerdos antiguos. «Ya no me acuerdo», dijo él, pero sus dedos se movieron instintivamente, tocando una melodía simple y melancólica. Isadora reconoció la música, una antigua canción de cuna. Había algo profundamente conmovedor en ver a aquel hombre poderoso tocando una melodía tan vulnerable, tan llena de nostalgia. «¿Su madre solía cantar eso?», preguntó ella suavemente. Arturo paró abruptamente, levantándose del banco como si lo hubieran quemado. «Buenas noches, Isadora». Él se alejó rápidamente, dejándola sola con el piano y la certeza de que acababa de vislumbrar el corazón partido de un hombre que había pasado la vida entera fingiendo no tener uno. La primera aparición pública de la pareja estaba marcada para una gala benéfica en el St. Regis, Mexico City. Arturo había elegido el evento cuidadosamente. Sería la presentación oficial de su esposa a la sociedad capitalina, una prueba crucial para validar su matrimonio ante los ojos especulativos que lo observaban. Isadora estaba nerviosa, ajustándose por 10ª vez el vestido negro que Arturo había mandado entregar. Era elegante, pero ella se sentía como una impostora vistiendo algo que costaba más que un año de alquiler de su antiguo apartamento. Cuando Arturo apareció en la sala, impecable en su smoking, ella sintió el corazón acelerar de una forma que no podía explicar. «Está usted hermosa», dijo él,
y por primera vez parecía genuinamente sorprendido por sus propias palabras. «Gracias», murmuró ella, sonrojándose. «Usted también está muy bien». El hotel bullía de gente elegante, conversaciones en voz baja y el tintineo de copas de champán. Isadora se sentía como si estuviera en una película, caminando del brazo de Arturo a través del salón dorado. Él la presentaba con naturalidad ensayada, la mano siempre respetuosa en su espalda, pero ella podía sentir la tensión en sus músculos. «¡Arturo Montenegro!». Una voz masculina cortó el murmullo. «¡Qué sorpresa verlo aquí!». Isadora sintió a Arturo tensarse a su lado. El hombre que se acercaba era más joven, con rasgos similares, pero una expresión mucho más cruel. No necesitaba presentaciones para saber que estaba ante Marcelo Montenegro, el hermano de Arturo. «Marcelo», Arturo respondió, con frialdad controlada. «No sabía que frecuentabas eventos culturales». «Ah, ya sabes cómo es. Siempre me ha gustado observar». Marcelo sonrió, pero sus ojos eran depredadores. «Y usted debe ser la famosa esposa Isadora, ¿verdad?». «Gusto en conocerlo». Isadora extendió la mano, tratando de mantener la compostura. «El gusto es mío». Marcelo besó su mano, demorando más de lo necesario. «Debo decir que mi hermano tiene buen gusto, aunque me sorprende que se haya casado tan discretamente». «Preferimos intimidad», Arturo interrumpió, jalando a Isadora más cerca. «Si nos disculpa». «Claro, claro. Pero espero que podamos conocernos mejor pronto, cuñada». Marcelo se alejó con una sonrisa siniestra. «Lo sabe», murmuró Isadora cuando se quedaron solos. «Sospecha, pero sospechó desde el primer día». Arturo la guió a la pista de baile. «Necesitamos parecer convincentes». Cuando Arturo la jaló a sus brazos, Isadora sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Él bailaba con la misma precisión controlada con que hacía todo. Pero había algo diferente en la forma en que la miraba, como si la estuviera viendo por primera vez. «Está tensa», observó él, su voz baja cerca del oído de ella. «Estoy tratando de no pisarle los pies», mintió ella, intentando ignorar el calor que se extendía por su cuerpo. Arturo sonrió. Una sonrisa real, no la expresión pulcra que usaba en público. «Baila usted muy bien. ¿Dónde aprendió?». «Mi padre». Él decía que una dama necesitaba saber bailar. Isadora se permitió relajarse ligeramente. «¿Y usted? Déjeme adivinar. ¿Clases particulares?». «Mi madre», dijo él, e inmediatamente se arrepintió de la confesión. Antes de que se fuera», Isadora completó suavemente. Bailaron en silencio por unos minutos, perdidos el uno en la mirada del otro. El salón alrededor parecía haber desaparecido, las voces convirtiéndose en un murmullo distante. Isadora podía sentir la fragancia masculina de Arturo, la firmeza de su mano en su espalda, la forma en que sus cuerpos encajaban perfectamente. «Isadora», Arturo murmuró, su voz más ronca. «Yo…». Pero las palabras fueron interrumpidas por un estruendo ensordecedor. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el salón en la oscuridad. Gritos resonaron en el ambiente, seguidos por el sonido de cristales rompiéndose y pasos apresurados. ¿Qué fue eso? Isadora se aferró al brazo de Arturo. «No sé. Quédese cerca de mí». Arturo la jaló contra su pecho, protegiéndola instintivamente. En la confusión que siguió, con las luces de emergencia creando sombras fantasmagóricas, Isadora tropezó. Arturo la sostuvo, pero el movimiento los hizo caer juntos detrás de una de las mesas. Apretados en el pequeño espacio, con el caos continuando alrededor, se encontraron cara a cara, respiraciones entrelazadas. «¿Está usted herida?»,
Arturo preguntó, sus manos recorriendo delicadamente el rostro de ella en busca de heridas. No, susurró ella, pero no se apartó. Arturo, yo... Esta vez, nada los interrumpió. Arturo la besó con una intensidad que sorprendió a ambos, como si todos los muros que había construido alrededor de sí mismo se derrumbaran de golpe. Isadora respondió con igual fervor, sus manos perdiéndose en el cabello de él, olvidándose de dónde estaban, de por qué estaban allí. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, la realidad los golpeó como un balde de agua fría. Las luces habían vuelto, revelando que el accidente había sido solo una falla eléctrica temporal, pero lo que había sucedido entre ellos era demasiado real para ser ignorado. Esto no puede suceder de nuevo, dijo Arturo apartándose y ayudándola a levantarse. Lo sé, Isadora respondió, pero sus ojos decían lo contrario. Lo que ninguno de los dos percibió fue a Marcelo Montenegro del otro lado del salón, con una sonrisa cruel en los labios y el teléfono en la mano. Había conseguido una foto de ellos en el momento más íntimo, prueba de que había algo más que un simple acuerdo comercial entre los dos. Al regresar a casa, el silencio en el coche estaba cargado de tensión. Isadora podía sentir a Arturo luchando contra algo interno, sus manos crispadas en el volante. Lo que pasó allá no significa nada, dijo él finalmente. Claro que no. Ella asintió, pero sus palabras sonaron falsas incluso para ella misma. Cuando llegaron al apartamento, Arturo fue directamente a su habitación, pero Isadora lo siguió. Arturo, espere. Él se detuvo, pero no se dio la vuelta. Isadora, no. Haga esto más difícil de lo que ya es. ¿Difícil? Ella le tocó el hombro, haciendo que se diera la vuelta. ¿Qué es difícil? ¿Admitir que sintió algo también? No siento nada, dijo él, pero su voz delató la mentira. Mentiroso, susurró ella acercándose. Usted sintió lo mismo, aunque yo, y eso le asusta. Arturo la miró con una expresión torturada. Usted no entiende. No puedo permitirme sentir esto. ¿Por qué? Porque destruyo todo lo que toco. Porque todas las personas que amé me abandonaron. Porque usted merece algo mejor que un hombre que no sabe cómo amar. La vulnerabilidad en su voz partió el corazón de Isadora. Ella se acercó más, poniendo la mano en su rostro. ¿Y si no quiero algo mejor? ¿Y si lo quiero a usted exactamente como es? Por un momento, Arturo pareció rendirse. Sus ojos se cerraron y él inclinó el rostro contra la mano de ella. Pero entonces, abruptamente, se apartó. Buenas noches, Isadora. Él cerró la puerta, dejándola sola en el pasillo. Pero ambos sabían que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Y al otro lado de la ciudad, Marcelo Montenegro estudiaba la foto en su teléfono, planeando cómo usar aquella información para destruir a su hermano de una vez por todas. Los días siguientes al beso fueron una tortura silenciosa para ambos. Arturo salía temprano y regresaba tarde, evitando cualquier contacto que no fuera estrictamente necesario. Isadora, por su parte, pasaba las mañanas en el hospital con su padre y las tardes perdida en sus pensamientos, tocando el piano con una intensidad que delataba su agitación interna. Pero la realidad no permitiría que huyeran para siempre. El jueves, Arturo recibió una llamada telefónica que cambiaría todo. «Señor Montenegro», dijo Elena, su secretaria, con nerviosismo evidente en la voz. «Su abogado está aquí. Dice que es urgente». El doctor Enrique Aguilar era un hombre adusto de 60 años que había sido abogado de la familia Montenegro por décadas. Cuando entró en la oficina de Arturo, su expresión grave indicaba problemas. «Arturo, recibimos una notificación. Hoy,
Su hermano está impugnando la validez de su matrimonio. Arturo sintió que la sangre se le helaba. ¿Sobre qué base? Él alega que el matrimonio es una farsa, un acuerdo comercial creado específicamente para burlar las cláusulas del testamento de su padre. Él tiene pruebas. El abogado colocó una carpeta sobre la mesa. Arturo la abrió y encontró fotos suyas y de Isadora la noche de la gala, pero no el beso. Eran imágenes anteriores, mostrando la distancia física entre ellos, la formalidad de sus interacciones, la falta de intimidad natural de una pareja enamorada. «Esto no prueba nada», dijo Arturo, pero su voz no sonaba convincente. «Hay más», el doctor Aguilar continuó, renuente. «Él contrató un investigador privado. Saben sobre el apartamento separado, sobre el hecho de que ustedes no duermen en el Sint-Symptom, mismo cuarto, sobre los antecedentes de Isadora, sobre sus deudas». Arturo se levantó bruscamente, caminando hasta la ventana. «¿Cuánto tiempo tenemos?» 3 semanas. Si no conseguimos probar que el matrimonio es genuino, usted pierde todo. La empresa, la herencia, todo pasará a Marcelo». Esa noche, Arturo llegó a casa con el peso del mundo sobre sus hombros. Encontró a Isadora en la cocina, preparando una cena sencilla. Un hábito que ella había adquirido en los últimos días, intentando traer algo de calor a aquel hogar frío. «Necesitamos hablar», dijo él, sin preámbulos. Isadora se dio la vuelta, percibiendo inmediatamente la tensión en su rostro. «¿Qué pasó?» Arturo contó todo, sobre la impugnación, sobre las pruebas, sobre el plazo que se acercaba. Isadora escuchaba en silencio, su expresión volviéndose cada vez más pálida. «Entonces es eso», dijo ella finalmente. «Su hermano lo descubrió. No completamente, pero sospecha lo suficiente para crear problemas». Arturo se pasó la mano por el cabello. «Vamos a tener que ser más convincentes». «¿Convincentes cómo?» «Apariciones públicas más frecuentes, demostraciones de afecto. Quizás sea mejor si usted se muda a mi habitación». Isadora sintió que el corazón se le aceleraba. «Arturo, no sé si... No necesita pasar nada entre nosotros», dijo él rápidamente, evitando mirarla, «solo para mantener las apariencias, para quienes puedan estar observándonos». Pero ambos sabían que compartir el mismo espacio, especialmente después de lo que había sucedido en la gala, sería jugar con fuego. A la mañana siguiente, Isadora cambió sus pocas pertenencias a la habitación de Arturo. El espacio era elegante y masculino, dominado por una cama king size y una vista espectacular de la ciudad. Arturo había insistido en que ella se quedara con la cama mientras él dormía en el sofá, pero la proximidad aún era desconcertante. «Hay reglas», dijo él, mientras ella acomodaba su ropa en el closet junto a la de él. «No entramos al baño cuando el otro lo está usando, no hablamos sobre lo que pasó en la gala, y mantenemos las manos lejos el uno del otro». «Entendido». Isadora respondió, pero su voz sonaba extraña incluso para ella misma. La primera noche fue un desastre. Isadora se quedó despierta, oyendo a Arturo moverse inquieto en el sofá, murmurando ocasionalmente en sueños. Cuando finalmente se durmió, fue despertada por un grito ahogado. Arturo estaba sentado en el sofá, sudando y temblando. Ella se acercó instintivamente, olvidándose de las reglas que él había establecido. «Hey, ¿está usted bien?» «Pesadilla», dijo él, evitando mirarla. «Disculpe por haberla despertado». «¿Sobre qué?» Arturo dudó. «Sobre mi madre. Siempre sobre mi madre». Isadora se sentó junto a él en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Quiere hablar sobre eso?» «No hay nada de qué hablar. Ella se fue. Fin de la historia». «Pero no es el fin de la historia, ¿verdad?» Isadora observó. «Usted aún sueña con ella, aún siente
Aún siento rabia, Arturo interrumpió. Rabia por haberme abandonado, rabia por haber creído que me amaba, rabia por haber sido lo suficientemente estúpido como para confiar en alguien. Usted tenía 12 años, Arturo. Usted era un niño. Niño lo suficiente como para creer en promesas vacías. Viejo lo suficiente como para aprender que el amor es mentira. Isadora sintió que el corazón le dolía por él. No todo amor es mentira. ¿No? Arturo la miró por primera vez. Entonces dígame, Isadora, ¿qué siente por mí? ¿Gratitud? ¿Obligación? ¿O está fingiendo tan bien que hasta usted misma lo cree? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Yo, ve, ni usted lo sabe. Arturo se levantó. Voy a dormir en la oficina. Será mejor así. Arturo, no. Isadora le sujetó el brazo. Quédese, por favor. Él se detuvo, pero no se dio la vuelta. ¿Por qué? Porque usted no debería estar solo cuando tiene pesadillas. Arturo finalmente la miró, e Isadora vio algo romperse en sus ojos. Isadora, no haga esto. ¿Hacer qué? No sea amable conmigo. No me dé esperanzas que usted no puede cumplir. ¿Quién dijo que no puedo? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades peligrosas. Arturo dio un paso hacia ella, luego se detuvo. ¿Sabe usted lo que pasará si seguimos por este camino? No, susurró ella, pero tampoco sé lo que pasará si no seguimos. Era todo lo que Arturo necesitaba oír. En 2 pasos, él estaba a su lado, sus manos enmarcando el rostro de ella con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. Isadora, si hacemos esto, si lo dejamos pasar, no habrá vuelta atrás. No soy bueno conteniéndome. Entonces, no se contenga, ella murmuró acercándose a él. Esta vez no había multitudes alrededor, ni luces que parpadeaban. Eran solo ellos dos, en el silencio de la habitación, cruzando una línea que ambos sabían que no debían cruzar. El beso fue diferente al primero, más lento, más profundo, cargado de toda la tensión que se había ido acumulando entre ellos. Arturo la jaló más cerca, como si quisiera memorizar cada sensación, cada contorno de su cuerpo. «Esto es una locura», murmuró él contra sus labios. «Lo sé», ella respondió, pero no se apartó. Se acostaron en la cama, solo besándose y explorando con cuidado los límites de lo que estaba sucediendo. Arturo era sorprendentemente gentil, sus manos respetuosas incluso en la intensidad del momento. Cuando finalmente se quedaron dormidos, estaban el uno en brazos del otro, el sofá abandonado al otro lado de la habitación. A la mañana siguiente, Isadora despertó sola. Arturo ya se había ido, dejando solo una nota. «Reunión importante. Vuelvo por la noche. Ah». Ella sonrió, tocándose los labios aún sensibles por los besos de la noche anterior. Quizás aquello fuera realmente una locura, pero por primera vez en mucho tiempo, ella se sentía viva. Lo que ella no sabía era que en ese exacto momento, Marcelo Montenegro estaba en una reunión con 3 periodistas de la prensa amarillista, mostrándoles fotos y documentos que pintaban un panorama devastador del matrimonio de su hermano. «Tengo fuentes que confirman que ella estaba desesperada financieramente», decía Marcelo con una sonrisa cruel. «Mi hermano literalmente la compró y tengo pruebas de que el matrimonio es una farsa completa». «¿Cuándo quiere que lo publiquemos?», preguntó uno de los periodistas. «La semana que viene. Quiero que sea un escándalo nacional. Quiero que Arturo Montenegro sea destrozado públicamente». Y mientras Marcelo planeaba la destrucción de Arturo,
y Arturo luchaba en reuniones para salvar sus negocios, Isadora pasaba el día en el hospital cantando para su padre y soñando con el hombre que estaba aprendiendo a amar, sin saber que una tormenta devastadora estaba a punto de desatarse sobre sus vidas. El escándalo estalló un lunes por la mañana, como una bomba que hizo añicos la vida de Arturo e Isadora. Isadora estaba en el hospital, cantando bajito para su padre, cuando su mejor amiga Carla irrumpió en la habitación con el rostro pálido por el impacto. «Isadora, necesita ver esto», dijo ella, extendiendo la tableta con manos temblorosas. El titular de la página principal del sitio de chismes más grande del país era devastador. Magnate compra esposa para burlar testamento. Exclusivo. Las fotos y documentos que prueban la farsa de la boda del año. Isadora sintió que el mundo se le venía encima. Ahí estaban fotos suyas entrando al edificio donde vivía Arturo, documentos sobre las deudas de su padre, incluso registros de sus llamadas al hospital. Pero lo peor eran las fotos de ellos en la gala. No el beso íntimo que había sucedido durante el apagón, sino imágenes anteriores que los mostraban como extraños, sin ninguna química, sin ninguna conexión verdadera. Según fuentes cercanas a la familia Montenegro, continuaba el artículo, el matrimonio fue arreglado a toda prisa para que Arturo pudiera cumplir con las exigencias del testamento de su padre. Isadora Campos, una estudiante de música en situación financiera desesperada, habría recibido $500,000 para participar en la farsa. Vamos a tener que ser más convincentes. ¿Convincentes cómo? Apariciones públicas, más frecuentes, demostraciones de afecto. Quizás sea mejor si usted se muda a mi habitación. Isadora sintió que el corazón se le aceleraba. Arturo, no sé si... No necesita pasar nada entre nosotros, dijo él rápidamente, evitando mirarla, solo para mantener las apariencias, para quienes puedan estar observándonos. Pero ambos sabían que compartir el mismo espacio, especialmente después de lo que había sucedido en la gala, sería jugar con fuego. A la mañana siguiente, Isadora cambió sus pocas pertenencias a la habitación de Arturo. El espacio era elegante y masculino, dominado por una cama king size y una vista espectacular de la ciudad. Arturo había insistido en que ella se quedara con la cama mientras él dormía en el sofá, pero la proximidad aún era desconcertante. «Hay reglas», dijo él mientras ella acomodaba su ropa en el closet junto a la de él. «No entramos al baño cuando el otro lo está usando. No hablamos sobre lo que pasó en la gala. Y mantenemos las manos lejos el uno del otro». «Entendido», Isadora respondió, pero su voz sonaba extraña incluso para ella misma. La primera noche fue un desastre. Isadora se quedó despierta oyendo a Arturo moverse inquieto en el sofá, murmurando ocasionalmente en sueños. Cuando finalmente se durmió, fue despertada por un grito ahogado. Arturo estaba sentado en el sofá, sudando y temblando. Ella se acercó instintivamente, olvidándose de las reglas que él había establecido. «Hey, ¿está usted bien?» «Pesadilla», dijo él, evitando mirarla. «Disculpe por haberla despertado». «¿Sobre qué?» Arturo dudó. «Sobre mi madre. Siempre sobre mi madre». Isadora se sentó junto a él en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Quiere hablar sobre eso?» «No hay nada de qué hablar». Ella se fue. Fin de la historia. Pero no es el fin de la historia, ¿verdad? Isadora observó. Usted aún sueña con ella, aún siente. Aún siento rabia, Arturo interrumpió. Rabia por haberme abandonado.
rabia por haber creído que me amaba, rabia por haber sido lo suficientemente estúpido como para confiar en alguien. Usted tenía 12 años, Arturo. Usted era un niño. Niño lo suficiente como para creer en promesas vacías, viejo lo suficiente como para aprender que el amor es mentira. Isadora sintió que el corazón le dolía por él. No todo amor es mentira. ¿No? Arturo la miró por primera vez. Entonces dígame, Isadora, ¿qué siente por mí? ¿Gratitud? ¿Obligación? ¿O está fingiendo tan bien que hasta usted misma lo cree? La pregunta la golpeó como un puñetazo. ¿Yo? ¿Ve? Ni usted lo sabe. Arturo se levantó. Voy a dormir en la oficina. Será mejor así. Arturo, no. Isadora le sujetó el brazo. Quédese, por favor. Él se detuvo, pero no se dio la vuelta. ¿Por qué? Porque usted no debería estar solo cuando tiene pesadillas. Arturo finalmente la miró e Isadora vio algo romperse en sus ojos. Isadora, no haga esto. ¿Hacer qué? No sea amable conmigo. No me dé esperanzas que usted no puede cumplir. ¿Quién dijo que no puedo? La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades peligrosas. Arturo dio un paso hacia ella. Luego se detuvo. ¿Sabe usted lo que pasará si seguimos por este camino? No, susurró ella. Pero tampoco sé lo que pasará si no seguimos. Era todo lo que Arturo necesitaba oír. En 2 pasos, él estaba a su lado, sus manos enmarcando el rostro de ella con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. Isadora, si hacemos esto, si lo dejamos pasar, no habrá vuelta atrás. No soy bueno conteniéndome. Entonces, no se contenga, ella murmuró acercándose a él. Esta vez no había multitudes alrededor ni luces que parpadeaban. Eran solo ellos dos, en el silencio de la habitación, cruzando una línea que ambos sabían que no debían cruzar. El beso fue diferente al primero, más lento, más profundo, cargado de toda la tensión que se había ido acumulando entre ellos. Arturo la jaló más cerca, como si quisiera memorizar cada sensación, cada contorno de su cuerpo. «Esto es una locura», murmuró él contra sus labios. «Lo sé», ella respondió, pero no se apartó. Se acostaron en la cama, solo besándose, y explorando con cuidado los límites de lo que estaba sucediendo. Arturo era sorprendentemente gentil, sus manos respetuosas incluso en la intensidad del momento. Cuando finalmente se quedaron dormidos, estaban el uno en brazos del otro, el sofá abandonado al otro lado de la habitación. A la mañana siguiente, Isadora despertó sola. Arturo ya se había ido, dejando solo una nota. Reunión importante, vuelvo por la noche. Ah. Ella sonrió, tocándose los labios aún sensibles por los besos de la noche anterior. Quizás aquello fuera realmente una locura, pero por primera vez en mucho tiempo ella se sentía viva. Lo que ella no sabía era que, en ese exacto momento, Marcelo Montenegro estaba en una reunión con 3 periodistas de la prensa amarillista, mostrándoles fotos y documentos que pintaban un panorama devastador del matrimonio de su hermano. Tengo fuentes que confirman que ella estaba desesperada financieramente, decía Marcelo con una sonrisa cruel. Mi hermano literalmente la compró, y tengo pruebas de que el matrimonio es una farsa completa. ¿Cuándo quiere que lo publiquemos?, preguntó uno de los periodistas. La semana que viene. Quiero que sea un escándalo nacional. Quiero que Arturo Montenegro sea destrozado públicamente. Y mientras Marcelo planeaba la destrucción de Arturo, y Arturo luchaba en reuniones para salvar sus negocios, Isadora pasaba el día en el hospital, cantando para su padre y soñando con el hombre que estaba aprendiendo a amar,
sin saber que una tormenta devastadora estaba a punto de desatarse sobre sus vidas. El escándalo estalló un lunes por la mañana, como una bomba que hizo añicos la vida de Arturo e Isadora. Isadora estaba en el hospital cantando bajito para su padre, cuando su mejor amiga, Carla, irrumpió en la habitación con el rostro pálido por el impacto. «Isadora, necesita ver esto», dijo ella, extendiendo la tableta con manos temblorosas. Lee, titular de la página principal del sitio de chismes más grande del país, era devastador. Magnate compra esposa para burlar testamento. Exclusivo, las fotos y documentos que prueban la farsa de la boda del año. Isadora sintió que el mundo se le venía encima. Ahí estaban fotos suyas entrando al edificio donde vivía Arturo, documentos sobre las deudas de su padre, incluso registros de sus llamadas al hospital. Pero lo peor eran las fotos de ellos en la gala, no el beso íntimo que había sucedido durante el apagón, sino imágenes anteriores que los mostraban como extraños, sin ninguna química, sin ninguna conexión verdadera. Según fuentes cercanas a la familia Montenegro, continuaba el artículo, el matrimonio fue arreglado a toda prisa para que Arturo pudiera cumplir con las exigencias del testamento de su padre. Isadora Campos, una estudiante de música en situación financiera desesperada, habría recibido $500,000 para participar en la farsa. 3 semanas después del escándalo, Arturo recibió una llamada que cambiaría todo. Era del hospital. «Señor Montenegro, soy el doctor Ramírez. Necesito hablar con usted sobre Joaquín Campos. Él despertó». Arturo sintió que el corazón le dio un vuelco. Joaquín había despertado, y eso significaba que finalmente sabría la verdad sobre lo que su hija había hecho por él. Arturo sabía que necesitaba ir hasta allí, necesitaba explicar, necesitaba intentar arreglar al menos una parte del daño que había causado. Pero cuando llegó al hospital, encontró a Isadora saliendo de la habitación de su padre, los ojos rojos de tanto llorar. «Lo sabe», dijo ella, sin siquiera mirar a Arturo, «lo sabe todo, y lo primero que me preguntó fue si aún lo amaba». ¿Y qué respondió? Isadora finalmente lo miró y Arturo vio que ella estaba exhausta, destrozada, pero aún había una chispa de dignidad en sus ojos. «Dije que sí, que soy lo suficientemente estúpida como para amar a un hombre que no puede amar a nadie de 1900. Vuelta». Ella pasó junto a él sin otra palabra, dejándolo solo en el pasillo del hospital, con la certeza de que había perdido a la única persona que realmente importaba. Y por primera vez en su vida adulta, Arturo Montenegro lloró. 2. Semanas habían pasado desde el encuentro en el hospital, e Isadora había caído en una rutina mecánica y sombría. Se levantaba temprano, visitaba a su padre, quien se recuperaba lentamente pero estaba devastado por la culpa de haber sido el motivo de la humillación pública de su hija. Volvía a casa y tocaba el piano hasta que las manos le dolían. Era su única forma de escape del dolor que la consumía por dentro. Joaquín Campos, aunque débil, observaba a su hija con el corazón partido. Él conocía a Isadora mejor que cualquier persona en el mundo y sabía que algo más allá del escándalo la estaba destruyendo. Ella se había enamorado perdidamente de Arturo Montenegro y eso lo hacía todo aún más doloroso. «Hija», dijo él una tarde, cuando ella llegó al hospital con ojeras aún más profundas, «necesitas contarme la verdad, toda la verdad». Isadora se sentó junto a la cama, evitando la mirada penetrante de su padre. «Papá, ya sabes todo. Los periódicos cuentan la versión que alguien quería que fuera contada». Joaquín interrumpió. «Pero yo te conozco a mi hija, y sé que hay algo más en esta historia». Fue entonces cuando Isadora se derrumbó. Entre sollozos,
Le contó todo a su padre, sobre la desesperación que la llevó a aceptar la propuesta, sobre cómo Arturo se había revelado como un hombre herido y complejo, sobre los momentos de intimidad que habían compartido, sobre cómo ella se había enamorado de él contra toda lógica. «Pero él no puede amarme, papá», terminó ella, las lágrimas escurriéndole por el rostro. «Él está tan lastimado, tan atormentado por el pasado, que no puede confiar en nadie, y yo no puedo forzarlo a sentir algo que él no siente». Joaquín se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había oído. «Hija mía, ¿estás segura de que él no siente nada por ti?» «Sí». Cuando le pregunté si me amaba, ni siquiera pudo decir las palabras. ¿Y ya te has parado a pensar que quizás él te estaba protegiendo? Que quizás él creía que tú estarías mejor, lejos de él. Isadora miró a su padre sorprendida. Papá, tú no entiendes. Él me compró, él me usó. Él salvó a nuestra familia. Joaquín corrigió suavemente. Y por lo que me contaste, él se enamoró de ti en el proceso. Hombres como Arturo, Montenegro no hacen gestos románticos, hija. No saben cómo expresar amor de la forma tradicional. Pero eso no significa que no sientan. Mientras Isadora luchaba con sus propias emociones, Arturo estaba viviendo su propio infierno particular. Se había enterrado en el trabajo, pero ni siquiera las reuniones más importantes conseguían distraerlo del dolor constante en su pecho. Cada rincón del apartamento, cada esquina de la ciudad, todo le recordaba a Isadora. El doctor Enrique Aguilar había conseguido revertir gran parte del daño causado por el escándalo. Marcelo, en su sed de venganza, había expuesto no solo a Arturo, sino también su propia naturaleza cruel y manipuladora. Inversores y socios de negocios se habían horrorizado con los métodos que él había usado para intentar destruir a su hermano, y muchos ahora veían a Arturo como la víctima de la situación. «Usted ganó», dijo el doctor Aguilar durante una reunión. «Marcelo está completamente desacreditado. Nadie querrá hacer negocios con él después de lo que hizo. Su herencia está segura». Pero Arturo no sentía ninguna satisfacción en la victoria. ¿E Isadora? ¿Qué hay con ella? Ella fue destrozada en el proceso. Su reputación, su dignidad, todo por mi culpa. El doctor Aguilar observó a Arturo con curiosidad. Conocía a ese hombre desde hacía años y nunca lo había visto demostrar tanto remordimiento o dolor genuino. «Arturo, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Ama usted a esta mujer?» La pregunta golpeó a Arturo como un puñetazo. Él se quedó en silencio por un largo momento, luchando contra la respuesta que ya conocía. «Sí», admitió finalmente, «la amo. Más de lo que imaginé que fuera posible amar a alguien». «Entonces, ¿por qué la dejó ir?» «Porque ella merece algo mejor. Porque yo la lastimé, porque...» Arturo se detuvo, la voz quebrándose. «Porque tengo miedo». «¿Miedo de qué?» «De que ella me abandone, como hizo mi madre, como hacen todos». El doctor Aguilar se inclinó hacia adelante. «Arturo, ¿ya se ha puesto a pensar que quizás su madre no lo abandonó por no amarlo? ¿Que quizás hubo otras razones?» Arturo frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» «Nada. Solo una observación de un hombre viejo que conoce a su familia desde hace mucho tiempo». Esa noche, Arturo no pudo dormir. Las palabras del abogado resonaban en su mente, plantando semillas de duda sobre todo lo que él creía sobre su pasado. Por primera vez en años, él se permitió recordar a su madre sin rabia, solo con nostalgia. Elena Montenegro había sido una mujer gentil, que amaba la música y tocaba el piano. Ella cantaba canciones de cuna para él, le enseñaba a tocar, lo hacía sentirse especial y amado. Pero después de que ella se fue, Arturo
había enterrado esas memorias, sustituyéndolas por rabia y resentimiento. Al día siguiente, Arturo tomó una decisión. Necesitaba descubrir la verdad sobre lo que había sucedido con su madre. Necesitaba entender el pasado para poder tener un futuro. Él contrató al mismo investigador privado que había encontrado a Isadora, pero esta vez con una misión diferente: encontrar a Elena Montenegro. Mientras tanto, Isadora estaba en el hospital cuando una enfermera se acercó a ella. «Disculpe, señorita, hay una mujer aquí que querría hablar con usted. Dijo que es sobre el señor Arturo Montenegro». Isadora sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué mujer?» Dijo que su nombre es Elena. Elena Montenegro. El mundo de Isadora se detuvo. Elena Montenegro, la madre de Arturo, la mujer que lo había abandonado, estaba allí, en el hospital, queriendo hablar con ella. Con las piernas temblorosas, Isadora siguió a la enfermera hasta la cafetería del hospital. Una mujer elegante de cerca de 50 años estaba sentada en una mesa del rincón, el cabello cano recogido en un moño sencillo, los ojos azules, los mismos ojos de Arturo, llenos de una tristeza profunda. «¿Isadora?» La mujer se levantó, nerviosa. «Soy Elena Montenegro, madre de Arturo». Isadora se sentó, aún en shock. ¿Cómo me encontró?» «Nunca perdí a Arturo de vista», Elena dijo, los ojos llenándose de lágrimas. «Lo sigo de lejos desde hace años. Sé sobre la boda, sobre el escándalo, sobre todo. Y sé que usted lo ama». «No entiendo. Arturo dijo que usted lo abandonó». Elena cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. «No lo abandoné. Fui forzada a irme». ¿Forzada? ¿Por quién? Por su padre. Enrique Montenegro descubrió que yo tenía una enfermedad mental, depresión bipolar. En aquella época, en los años 90, eso era muy mal comprendido. Él dijo que yo era una mala influencia para los niños, que estaba loca, que sería mejor para todos si yo desaparecía. Isadora sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Pero usted podía haber luchado». «Lo intenté. Pero él me hizo un chantaje terrible. Dijo que si no me iba voluntariamente, él probaría en la justicia que yo era una madre indigna y me impediría ver a mis hijos para siempre. Al menos yéndome, tendría la esperanza de volver cuando ellos fueran mayores». ¿Y por qué nunca volvió? Porque cuanto más tiempo pasaba, más creía que ellos estarían mejor sin mí, que yo realmente era una mala madre. La depresión me convenció de que yo no merecía su amor. Isadora sintió las lágrimas escurrirle por el rostro. «Arturo necesita saber esto. Él me odiaría aún más. Lo abandoné aunque fuera forzada. Lo decepcioné cuando él más me necesitaba. Él no la odiaría». Isadora sujetó la mano de la mujer. «Él la ama. Nunca dejó de amarla, y eso está destruyendo su capacidad de amar a cualquier otra persona». Elena la miró con una expresión de esperanza mezclada con miedo. «¿Realmente lo cree usted?» «Lo sé. Habla de usted en las pesadillas. Dejó de tocar el piano porque le recordaba a usted. Construyó murallas alrededor de su corazón porque perderla fue lo peor que le ha pasado. Y ahora la está perdiendo a usted por la misma razón», Elena observó. «Porque tiene miedo de ser abandonado nuevamente». «Sí», Isadora admitió, «pero no sé cómo hacerle entender que yo nunca lo abandonaría, que lo amo exactamente como es, con sus heridas y todo». Elena se quedó en silencio por un momento. Entonces tomó una decisión. «Hay algo que usted necesita saber, algo que puede ayudar a Arturo a entender lo que realmente sucedió». Sacó una carta amarillenta del bolso con la letra delicada de una mujer.
Le escribí esto el día que me fui. Explica todo. ¿Por qué me fui? ¿Cuánto lo amaba? ¿Cómo esperaba volver? Pero nunca tuve el valor de enviarla. Isadora tomó la carta con manos temblorosas. ¿Por qué me da esto? Porque usted lo ama de verdad. Porque usted puede salvarlo de una vida de soledad y amargura. Porque quizás, a través de usted, pueda finalmente decirle a mi hijo que nunca dejé de amarlo. Isadora miró la carta sintiendo el peso de la responsabilidad. En sus manos estaba la llave para liberar a Arturo de su pasado torturado. Pero también sabía que mostrarle esto a él sería un riesgo enorme. Él podría sentirse traicionado, manipulado o peor, podría no creerle. Él me odiará por haberme encontrado con usted, dijo ella. Quizás, pero él también puede finalmente entender que el amor verdadero existe, que no todas las personas que amamos nos abandonan. Isadora guardó la carta en el bolso, tomando una decisión que lo cambiaría todo. Ella lucharía por Arturo, aunque eso significara arriesgarse a ser rechazada nuevamente. Porque algunas batallas valían la pena luchar, aunque las posibilidades de victoria parecieran imposibles. Gracias, le dijo a Elena, por darme la oportunidad de salvarlo, de salvarnos a los dos. Elena sonrió por primera vez, e Isadora vio de dónde Arturo había heredado esa sonrisa rara, pero devastadoramente bella. Gracias por amar a mi hijo de la forma en que merece ser amado. Isadora salió del hospital con una determinación que no sentía desde hacía semanas. Tenía un plan, tenía un arma y finalmente tenía esperanza. La guerra por el corazón de Arturo Montenegro estaba lejos de terminar. Isadora pasó 3 días planeando cada detalle. No podía simplemente aparecer en el apartamento de Arturo con la carta de Elena. Él estaba demasiado herido, demasiado orgulloso como para escuchar explicaciones. Necesitaba un enfoque diferente, algo que lo forzara a confrontar no solo la verdad sobre su madre, sino también sobre sus propios sentimientos. La oportunidad surgió cuando ella supo, a través de Carla, que Arturo sería homenajeado en una cena de gala de la Asociación Empresarial de Ciudad de México. Era un evento público, pero restringido, donde él no podría simplemente huir o esconderse detrás de sus defensas habituales. La noche del evento, Isadora se vistió con el mismo esmero que tendría para un concierto. Eligió un vestido rojo sencillo pero elegante, no el tipo de ropa que Arturo le había comprado, sino algo que era genuinamente suyo. Ella quería que él la viera como realmente era, no como la mujer que él había intentado moldear. El salón del hotel estaba repleto de empresarios, políticos y socialites. Isadora se sintió fuera de lugar por un momento, pero entonces recordó el propósito de su misión. Ella no estaba allí para impresionar a nadie, estaba allí para salvar al hombre que amaba de una vida de soledad. Arturo estaba en el escenario, recibiendo una placa de reconocimiento por su contribución al desarrollo inmobiliario de la ciudad. Parecía impecable en su smoking, pero Isadora notó las sombras oscuras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros. Él estaba sufriendo tanto como ella. Cuando Arturo bajó del escenario, Isadora se acercó. Él la vio antes de que ella pudiera hablar y su rostro se transformó. Sorpresa, dolor, algo que podría ser esperanza. Isadora, dijo él, la voz ronca. ¿Qué está haciendo aquí? Necesito hablar con usted, ella respondió, ignorando las miradas curiosas de la gente alrededor. Es importante. No hay nada de qué hablar. Ya he causado suficiente daño. Arturo, por favor, 5 minutos. Es todo lo que le pido. Algo en su voz, una urgencia que él no podía ignorar, lo hizo aceptar. Salieron a la terraza del hotel, donde el aire nocturno de Ciudad de México los envolvía en una intimidad forzada. Encontré a su madre,
dijo Isadora sin preámbulos. Arturo retrocedió como si hubiera sido golpeado. ¿Qué dijo usted? Elena Montenegro me buscó en el hospital. Hablamos. No. Arturo negó con la cabeza, la expresión cerrándose. No voy a escuchar eso. No voy a dejar que usted use a mi madre para manipularme. Ella no lo abandonó. Arturo, con las piernas temblorosas, Isadora siguió a la enfermera hasta la cafetería del hospital. Una mujer elegante de cerca de 50 años estaba sentada en una mesa del rincón, el cabello cano recogido en un moño sencillo, los ojos azules, los mismos ojos de Arturo, llenos de una tristeza profunda. ¿Isadora? La mujer se levantó nerviosa. Soy Elena Montenegro, madre de Arturo. Isadora se sentó, aún en shock. ¿Cómo me encontró? Nunca perdí a Arturo de vista, Elena dijo, los ojos llenándose de lágrimas. Lo sigo de lejos desde hace años. Sé sobre la boda, sobre el escándalo, sobre todo, y sé que usted lo ama. No entiendo. Arturo dijo que usted lo abandonó. Elena cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. No lo abandoné. Fui forzada a irme. ¿Forzada? ¿Por quién? Por su padre. Enrique Montenegro descubrió que yo tenía una enfermedad mental, depresión bipolar. En aquella época, en los años 90, eso era muy mal comprendido. Él dijo que yo era una mala influencia para los niños, que estaba loca, que sería mejor para todos si yo desaparecía. Isadora sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero usted podía haber luchado. Lo intenté, pero él me hizo un chantaje terrible. Dijo que si no me iba voluntariamente, él probaría en la justicia que yo era una madre indigna y me impediría ver a mis hijos para siempre. Al menos yéndome, tendría la esperanza de volver cuando ellos fueran mayores. ¿Y por qué nunca? Volvió, porque cuanto más tiempo pasaba, más creía que ellos estarían mejor sin mí, que yo realmente era una mala madre. La depresión me convenció de que yo no merecía su amor. Isadora sintió las lágrimas escurrirle por el rostro. Arturo necesita saber esto. Él me odiaría aún más. Lo abandoné, aunque fuera forzada. Lo decepcioné cuando él más me necesitaba. Él no la odiaría. Isadora sujetó la mano de la mujer. Él la ama. Nunca dejó de amarla. Y eso está destruyendo su capacidad de amar a cualquier otra persona. Elena la miró con una expresión de esperanza mezclada con miedo. ¿Realmente lo cree usted? Lo sé. Habla de usted en las pesadillas. Dejó de tocar el piano porque le recordaba a usted. Construyó murallas alrededor de su corazón porque perderla fue lo peor que le ha pasado. Y ahora la está perdiendo a usted por la misma razón, Elena observó, porque tiene miedo de ser abandonado nuevamente. Sí, Isadora admitió, pero no sé cómo hacerle entender que yo nunca lo abandonaría, que lo amo exactamente como es, con sus heridas y todo. Elena se quedó en silencio por un momento, entonces tomó una decisión. Hay algo que usted necesita saber, algo que puede ayudar a Arturo a entender lo que realmente sucedió. Sacó una carta amarillenta del bolso, con la letra delicada de una mujer. Le escribí esto el día que me fui. Explica todo. ¿Por qué me fui? ¿Cuánto lo amaba? ¿Cómo esperaba volver? Pero nunca tuve el valor de enviarla. Isadora tomó la carta con manos temblorosas. ¿Por qué me da esto? Porque usted lo ama de verdad. Porque usted puede salvarlo de una vida de soledad y amargura. Porque quizás, a través de usted, pueda finalmente decirle a mi hijo que nunca dejé de amarlo. Isadora miró la carta, sintiendo el peso de la responsabilidad. En sus manos estaba la llave para liberar a Arturo de su pasado torturado.
pero también sabía que mostrarle esto a él sería un riesgo enorme. Él podría sentirse traicionado, manipulado o peor, podría no creerle. «Él me odiará por haberme encontrado con usted», dijo ella. Quizás. Pero él también puede finalmente entender que el amor verdadero existe, que no todas las personas que amamos nos abandonan. Isadora guardó la carta en el bolso, tomando una decisión que lo cambiaría todo. Ella lucharía por Arturo, aunque eso significara arriesgarse a ser rechazada nuevamente. Porque algunas batallas valían la pena luchar, aunque las posibilidades de victoria parecieran imposibles. «Gracias», le dijo a Elena, «por darme la oportunidad de salvarlo, de salvarnos a los dos». Elena sonrió por primera vez, e Isadora vio de dónde Arturo había heredado esa sonrisa rara, pero devastadoramente bella. «Gracias por amar a mi hijo de la forma en que merece ser amado». Isadora salió del hospital con una determinación que no sentía desde hacía semanas. Tenía un plan, tenía un arma y finalmente tenía esperanza. La guerra por el corazón de Arturo Montenegro estaba lejos de terminar. Isadora pasó 3 días planeando cada detalle. No podía simplemente aparecer en el apartamento de Arturo con la carta de Elena. Él estaba demasiado herido, demasiado orgulloso como para escuchar explicaciones. Necesitaba un enfoque diferente, algo que lo forzara a confrontar no solo la verdad sobre su madre, sino también sobre sus propios sentimientos. La oportunidad surgió cuando ella supo, a través de Carla, que Arturo sería homenajeado en una cena de gala de la Asociación Empresarial de Ciudad de México. Era un evento público, pero restringido, donde él no podría simplemente huir o esconderse detrás de sus defensas habituales. La noche del evento, Isadora se vistió con el mismo esmero que tendría para un concierto. Eligió un vestido rojo sencillo pero elegante, no el tipo de ropa que Arturo le había comprado, sino algo que era genuinamente suyo. Ella quería que él la viera como realmente era, no como la mujer que él había intentado moldear. El salón del hotel estaba repleto de empresarios, políticos y socialites. Isadora se sintió fuera de lugar por un momento, pero entonces recordó el propósito de su misión. Ella no estaba allí para impresionar a nadie. Estaba allí para salvar al hombre que amaba de una vida de soledad. Arturo estaba en el escenario recibiendo una placa de reconocimiento por su contribución al desarrollo inmobiliario de la ciudad. Parecía impecable en su smoking, pero Isadora notó las sombras oscuras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros. Él estaba sufriendo tanto como ella. Cuando Arturo bajó del escenario, Isadora se acercó. Él la vio antes de que ella pudiera hablar y su rostro se transformó. Sorpresa, dolor, algo que podría ser esperanza. «Isadora», dijo él, la voz ronca, «¿qué está haciendo aquí?» «Necesito hablar con usted», ella respondió, ignorando las miradas curiosas de la gente alrededor. «Es importante. No hay nada de qué hablar. Ya he causado suficiente daño. Arturo, por favor, 5 minutos. Es todo lo que le pido». Algo en su voz, una urgencia que él no podía ignorar, lo hizo aceptar. Salieron a la terraza del hotel, donde el aire nocturno de Ciudad de México los envolvía en una intimidad forzada. «Encontré a su madre», dijo Isadora sin preámbulos. Arturo retrocedió como si hubiera sido golpeado. «¿Qué dijo usted?» «Elena Montenegro me buscó en el hospital. Hablamos». «No». Arturo negó con la cabeza, la expresión cerrándose. «No voy a escuchar eso. No voy a dejar que usted use a mi madre para manipularme». Ella no lo abandonó, Arturo. Isadora sacó la carta del bolso. Fue forzada a irse. Su padre la chantajeó. «Usted está mintiendo». «No, y puedo probarlo». Ella extendió la carta. «Le escribió esto el día que se fue. Explica todo».
Arturo miró la carta como si fuera una serpiente venenosa. No quiero esto. Usted necesita esto. Necesita saber la verdad. La verdad es que me dejó. Arturo explotó, todo su dolor y rabia desbordándose. La verdad es que eligió irse, que me abandonó cuando más la necesitaba. La verdad es que lo amaba tanto que aceptó vivir sin usted para protegerlo. Isadora replicó con la misma intensidad. La verdad es que nunca dejó de amarlo, así como yo nunca voy a dejar de amarlo. Usted no me ama, Arturo dijo, pero su voz se estaba quebrando. Usted no puede amarme. Yo la lastimé. Yo la usé. Usted me salvó. Isadora se acercó a él, sosteniendo su rostro entre las manos. Usted salvó a mi padre. Usted me dio la oportunidad de conocer a un hombre increíble detrás de todas esas armaduras. No soy increíble, soy... Está herido, está asustado, es humano. Isadora lo forzó a mirarla. Y yo lo amo exactamente así, con sus heridas y todo. Arturo intentó apartarse, pero ella no lo dejó. Lea la carta, Arturo, no por mí, por usted. Usted merece saber la verdad. Con manos temblorosas, Arturo tomó la carta. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero la tinta aún estaba legible. Reconoció inmediatamente la letra delicada de su madre. Mi querido Arturo, leyó él, en voz alta, la voz fallando. Si está leyendo esto es porque algo terrible ha sucedido. Su padre descubrió sobre mi enfermedad y me dio un ultimátum: irme voluntariamente o ser declarada mentalmente incapaz y perderlos para siempre. Arturo dejó de leer, las lágrimas comenzando a escurrir por su rostro. Isadora se acercó más, ofreciéndole el apoyo silencioso de su presencia. Continúe, susurró ella. Prefiero vivir con la esperanza de un día volver que perderlos completamente. Lo amo más de lo que jamás sabrá mi hijo. Usted es mi mayor alegría, mi mayor logro. Cuando toque el piano, acuérdese de mí. Cuando sonría, sepa que yo estoy sonriendo también. Donde quiera que esté. Arturo no pudo continuar. Se curvó sobre sí mismo, sollozando como un niño. Toda la rabia, todo el dolor, toda la soledad de años fueron liberadas en un torrente de lágrimas. Isadora lo envolvió en sus brazos, permitiendo que él llorara contra su hombro. «Está todo bien», murmuró ella. «Está todo bien». Ella lo amaba, ella siempre lo amó. Pasé la vida entera odiándola. Arturo sollozó. Construí murallas, me volví frío, alejé a todo el mundo porque pensaba que el amor significaba abandono. Pero no significa eso. Amor significa luchar, significa elegir quedarse incluso cuando es difícil. Isadora se apartó ligeramente para mirarlo. Yo elijo quedarme, Arturo. Yo elijo amarlo, aunque usted no pueda amarme de vuelta. Pero, y sí puedo, dijo él finalmente. La amo tanto que me aterra, la amo tanto que preferí alejarla a correr el riesgo de perderla. Usted no me va a perder, Isadora prometió. Nunca, no soy su madre, no voy a ninguna parte. ¿Lo promete? Lo prometo, pero usted necesita dejarme entrar. Necesita parar de luchar contra nosotros. Arturo la miró, realmente la miró, por primera vez desde el escándalo. Vio a la mujer que se había convertido en su ancla, su luz, su salvación. La mujer que había luchado por él cuando él no podía luchar por sí mismo. La amo, dijo él, las palabras saliendo más fáciles ahora. La amo y tengo miedo, y no sé cómo hacer esto bien, pero quiero intentarlo. Quiero aprender a amarla como usted merece. Vamos a aprender juntos. Isadora sonrió, las lágrimas escurriendo por su rostro. Tenemos tiempo. Arturo la besó entonces con toda la pasión y desesperación que había estado conteniendo. Era un beso de promesa, de rendición, de un futuro que ellos construirían juntos.
Cuando se separaron, Arturo sostuvo el rostro de ella entre las manos. «Cásese conmigo», dijo él. «De verdad esta vez, no por testamentos o contratos, sino porque no puedo vivir sin usted». «Ya estamos casados», Isadora rió entre lágrimas. «Entonces vamos a casarnos de nuevo, con su familia, con mis amigos, con flores y música y todo lo que usted soñó». Arturo sonrió, la sonrisa real que ella había visto tan raramente. «Vamos a hacer todo bien esta vez». «Sí», ella susurró. «Sí, acepto». De nuevo. 6 meses después, Isadora caminaba por el pasillo de la pequeña iglesia en la colonia Roma, vistiendo el vestido de novia que había pertenecido a su madre. Arturo la esperaba en el altar, flanqueado por el doctor Enrique Aguilar como padrino, y para sorpresa de todos, Elena Montenegro en la primera fila. Madre e hijo se habían reencontrado algunas semanas después de la noche en la terraza. Había sido difícil, doloroso, pero también curativo. Elena estaba haciendo tratamiento para su depresión y lentamente reconstruyendo la relación con Arturo y Marcelo, quien, después de ver el daño que había causado, buscó ayuda profesional para lidiar con sus propios demonios. Joaquín Campos, totalmente recuperado, conducía a su hija por el pasillo con lágrimas de alegría en los ojos. Él se había reconciliado con el hecho de que Arturo había salvado su vida y, más importante, había hecho feliz a su hija. Cuando Isadora llegó al altar, Arturo tomó su mano y susurró: «Gracias por salvarme. Gracias por dejarme amarlo», ella respondió. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Arturo besó a Isadora con la pasión de un hombre que había encontrado su hogar, su paz, su razón de vivir. En la fiesta, realizada en el jardín de la casa que habían comprado juntos en la colonia Roma, Arturo sorprendió a todos al sentarse al piano. Sus manos, que habían permanecido en silencio por tantos años, comenzaron a tocar la canción de cuna que su madre solía cantar. Isadora se unió a él, cantando suavemente y, por primera vez en décadas, Arturo no sintió dolor al tocar. Sintió solo amor, gratitud y la promesa de un futuro donde él nunca más estaría solo. «La amo, señora Montenegro», dijo él cuando terminaron de tocar. «Lo amo, esposo». Ella respondió y sellaron la promesa con un beso que hablaba de finales felices, de segundas oportunidades y del poder redentor del amor verdadero. Algunas historias comienzan con mentiras, pero terminan con la verdad más pura de todas, que el amor puede curar cualquier herida, derribar cualquier muralla y transformar incluso los corazones más lastimados en obras de arte. Arturo e Isadora habían encontrado su música y ella sonaría para siempre.